Hoy día el Señor quiere que pueda compartir con ustedes esta palabra que le hemos denominado mis manos. Y en la invitación, incluso en el Facebook, aparecía un par de manos que se supone que son las tuyas, que son las mías. Ahora, en el hebreo, la palabra manos es yad. Y muchas veces hemos dicho que tanto en el hebreo como en el griego son idiomas que no los conozco, pero de lo poco que puedo por ahí pellizcar y saber algo, son idiomas con una gran profundidad, palabras con mucha profundidad, a diferencia del castellano, a diferencia del español, que blanco es blanco, negro es negro, rojo es rojo y se acabó el asunto. Pero sin embargo, en el griego como en el hebreo, una palabra tiene mucha relevancia, tiene mucha significación, como por ejemplo, en una ocasión yo me preguntaba, había una parte en la escritura, no me quiero desviar tanto del tema, ¿no? Hay una parte de la escritura que a mí siempre me llamaba la atención cuando la mujer con el flujo de sangre se acerca a Jesús y decía, si yo tocara el borde de su manto, salva seré. Y en otras versiones dice, sana seré. Y cuando Jesús voltea, le dice, tu fe te ha salvado. Y yo me preguntaba cuando la primera vez que escuché esto, pero la mujer no estaba buscando la salvación. Claro que eso es algo rico, no es algo bueno. Ella estaba buscando la sanidad. Y el Señor, ahí en la palabra, en la traducción, dice, salvo, salva. Y digo, pero ¿a qué meten la salvación? Y el tema es que en el hebreo, como en el griego, la palabra salvación está ligada a la sanidad, a la sanación. Entonces, cuando se habla de salvación en el hebreo como en el griego, también te están hablando de sanación, de sanidad. Entonces, por eso les digo, muchas de las palabras tienen un doble, triple o cuádruple significado, pero que todos están entrelazados. Y la palabra yad, volviendo a nuestro tema, la palabra yad, que es mano, la palabra yad significa manos, significa poder, significa fortaleza, significa virtud. Cuando nosotros encontramos en este libro de Génesis capítulo 2 que el Señor creó al hombre a su misma imagen y semejanza, nos dice que nos creó y nos dotó de estos 5 dedos en una mano y 5 dedos en la otra mano, con carácter prensil, etcétera, etcétera, con un propósito, ¿verdad? La mayoría de animales no tienen manos, tienen pezuñas, tienen patas, ¿verdad? Y las manos del ser humano tienen una mayor destreza que la de un animalito, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué es que el Señor hizo esa diferenciación? ¿Por qué es que el Señor al hombre no le dio garras como al león? ¿Por qué es que el Señor al hombre no nos dio plumas como a las águilas para poder remontar el vuelo? ¿Y por qué es que el Señor nos dio manos que aparentemente, en comparación con las garras, en comparación con las alas, no tiene tanta importancia, entre comillas, pero el Señor nos dio yad, el Señor nos dio poder, el Señor nos dio fortaleza, el Señor nos dio virtud? Y aquí encontramos, cuando estábamos leyendo desde el capítulo 2, en el versículo 15, que el Señor lo pone al hombre en el huerto. Miren ustedes que el Señor todas las cosas la había hecho ya, y luego viene su máxima obra al hombre dotado de manos, y dice ahí, para que lo labrase y lo guardara. El Señor le dio la capacidad del hombre, además de la inteligencia, del discernimiento, etcétera, etcétera, le da también el poder, la fuerza, la virtud en las manos para que pueda guardar, para que pueda labrar, para que pueda cuidar, para que pueda accionar. ¿De acuerdo? Si yo tuviese alas, si yo tuviese garras, no podría agarrar este vaso para poder tomar el agua. Tendría que tomar en un arroyo, en un estanque, y agacharme y lamerlo como lo hacen los animalitos. ¿De acuerdo? Cuando el Señor en su obra completa que hace al crearnos, nos dio también el yad por un propósito. Nos lo dio para que podamos nosotros trabajar, para que con estas manos en esos tiempos de Adán poder nosotros escarbar la tierra y poder remover esa tierra para poder sembrar las semillas. El Señor nos dio las manos para poder también con las manos hacer
los artículos de labranza, los instrumentos de labranza y poder abrir surcos y poder también con la misma mano agarrar las semillas y estar echándolas en los surcos para que en su tiempo pueda haber cosecha y con las mismas manos poder recibir la cosecha, tanto para sembrar como también para cosechar. Entonces nosotros encontramos que en el yad, en las manos, en el poder, en la virtud, el Señor nos ha dado la facilidad y la habilidad para poderlas mover, para cuidar las cosas y como también para hacer crecer. Los pastores en aquellos tiempos iban prevenidos con un bastón. Un bastón que buscaban que tenga una parte curva para que cuando la ovejita se iba a caer, lo agarraba con esa parte curva del pescuezo, del cuello a la oveja y la rescataba. O con esas manos poder manejar el bastón y poder ser visto por el rebaño y poder también con el mismo bastón estar guiando, porque el brazo suficiente no le era. La mano suficiente no le era. Entonces comienza uno a hacer instrumentos que van a ser como la extensión de tu mano para poder operar en las cosas que el Señor quiere. Cuando los que tienen hijos, los que tienen niños, con esa mano que tú tienes puedes acariciar a tu bebé. Puedes cargar a tu bebé cuando está pequeño y puedes cuidarlo. Puedes cerrar el puño para protegerlo a ese bebé de que no se caiga, para poderlo ayudar a bañarlo, para poderlo ayudar a limpiarlo, para poder cuidarlo gracias a esa mano. Y uno a veces la pasa inadvertida. Tengo las manos, tengo dos manos, qué bien. Yo sé que hay algunos que congénitamente pueden nacer sin manos o a causa de un accidente son privados de las manos, pero son casos que no se refiere en términos generales. En términos generales, el 90% tenemos nuestras manos y tenemos que darle gracias a Dios por esas manos. Y gracias a Dios porque hay otros que quizás han sido privados de esa acción de las manos. Cuando nosotros encontramos ya en este mismo capítulo 2 de Génesis, el versículo 16 y el versículo 17, el Señor le da al hombre ciertas normas. Cuando el Señor le dice al hombre en el versículo 16 que va a poder comer de todo árbol. ¿Cómo es que va a comer? Se va a servir con las manos, se va a agenciar. El hombre no va a tener que saltar para morder un fruto o estar de rodillas tragando de la tierra ese fruto que está dando la tierra, sino con las manos se puede servir. Pero también el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿De acuerdo? Y ahí el Señor pone principios y pone normas para que el hombre también sepa que con sus manos, que es una bendición, pueda usarlas para bien y no para mal. Porque también las manos, el ser humano llegó a usarlas para mal. Llegó a usarlas en una forma egoísta o mezquina para su provecho. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y el Señor ahí establece normas y mandatos. Mucho antes que viniera las tablas de la ley a través de Moisés. Mucho antes de eso, pero el Señor estaba poniendo principios. Tener en cuenta que cuando el Señor está hablándole esto a Adán, a Eva, ahí nomás en la segunda generación va a haber un asesinato de Caín sobre su hermano Abel. Caín, que era el hermano mayor, en vez de proteger al hermano menor, lo mató. ¿Y lo mató con qué? Con las manos. El ser humano está dotado de todo. El ser humano, desde la creación, estuvo dotado de toda la majestad. Mire, por ejemplo, no se ve porque está cubierto lo que es el nuevo auditorio, o el auditorio principal, o el verdadero auditorio. Pero ahí adentro ya hay viguetas que se están adquiriendo, que se van a poner, que se van a levantar, y hay mucho trabajo. Pero si nosotros simplemente vemos desde acá, vemos que todas esas cosas, el toldo, el banner que han puesto, las estructuras que se pueden distinguir, todo lo ha hecho el hombre con las manos. Esos hombres, esos operarios, esos ingenieros han usado para bien sus manos, para la edificación de estructuras, de edificios y de la casa del Señor. Y que gracias a tu ofrenda y a tu diezmo se está haciendo ello. ¿De acuerdo? Entonces las manos es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y darle gracias a Dios por nuestras manos. Dice también que en versículo 18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea que esté delante de él. El Señor en esta creación
tiene la gran bendición para nosotros los seres humanos, en los cuales estableció todo. Todo lo puso, y el Señor nos permitió a nosotros que podamos transformar lo que había, porque el fierro, el cemento, las piedras, la tierra, todo eso ya estaba. Pero todo eso ha sido transformado para transformarlo en un materiales de construcción y edificar algo. Y entonces el Señor igual, todo ya estaba en el Edén, en el paraíso. Todo ya estaba para que el hombre lo transforme con sus manos y con su creatividad y la inteligencia que el Señor le podía tener a ese hombre. ¿De acuerdo? Y el Señor también, ahí lo que no estaba y lo que faltaba, y era como, por decir, lo más hermoso que iba a llegar sobre la creación, después del hombre, ha sido la mujer. Y le hace ayuda idónea, y le dice le haré ayuda que esté delante de él, para que esté acompañándolo al hombre, para que el hombre no se sienta absoluto y lo máximo de la importancia ante Dios, sino que también valore a la persona que va a poner al costado. Y el Señor, dice la Escritura, que los saca a la mujer de una costilla, del costado del hombre. Miren, y es algo que invita a la meditación. Dice que fue sacado de una costilla. No sacó de un hueso de la pierna, de un hueso de la cabeza, de un hueso del hombro, sino del costado. Y el costado, donde están las costillas, está protegido por los brazos. Y cuando uno tiene a veces un ataque o un dolor, ¿qué es lo que hace uno? Instintivamente cruza los brazos y se protege ¿con qué? Con las manos. ¿De acuerdo? Para que nosotros también con las manos podamos proteger, podamos cuidar esa ayuda idónea, ese complemento. Que tu mano también le des la utilidad de ¿qué? De protección sobre tu pareja, sobre tu familia, sobre tus hijos. El yad, la virtud, la fortaleza, el poder sea usado a través tuyo en poder dar cuidado. La mano que puede ser usada de repente por un luchador, por un boxeador para golpear, también pueda operar en una forma tierna para darle amor a la compañera. El Señor nos crea con un propósito muy delimitado, muy dirigido. Y este propósito reside también en la extensión de nuestros brazos, en las manos, para poder hacer algo, para poder tomar algo, para poder sujetarnos de algo. Miren, en el mismo libro de Génesis, por el capítulo 6, que habla ya de Noé, el Señor iba a destruir a toda la raza humana, ¿cierto? Pero buscó una familia, y esta familia era la familia de Noé. Y lo buscó, ¿por qué? Porque dice que él era un varón justo, Noé. ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 14? Le dice, hazte un arca de madera de cedro. Harás apartamentos, vas a barnizarla, etcétera, etcétera. Le da los detalles y te da también, le da los planos, por decir así, el tamaño que va a tener esa arca. ¿Y con qué lo va a hacer Noé? Con los codos, con los pies, con la pierna, con la cabeza. Lo va a hacer con las manos. Y usó también las manos de los hijos, quizás de la esposa, de las nueras también, tal vez no en forma física, pero sí para poderlos alimentar mientras ellos estaban trabajando en la obra que el Señor les había dado. Entonces encontramos que el Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, busca al hombre. Busca al hombre porque necesita de tus manos. No es que el Señor sea privado de poder, sino que nos da la oportunidad que las manos del hombre sean dirigidas, porque tú, si vas a mover la mano hacia la derecha, es porque tú quieres moverla a la derecha. Si tú vas a meter las manos en los bolsillos y no quieres levantarlas, es porque tú has decidido eso. Si tú vas a darle una cachetada a alguien por X, Y motivos, con razón, sin razón, es porque tú decidiste. Pero el Señor en ti puso la libertad de acción. El Señor no lo mandó a Caín que matase a su hermano Abel. Caín lo decidió hacerlo con sus manos. El Señor le pide a Noé que haga un arca y Noé obedeció. Y no solamente eso,
Quiero saltar hasta el capítulo 8 de Génesis, en el versículo 20. Y dice, y edificó, después del diluvio, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio, y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y el versículo 21, y percibió el Señor olor fragante, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del hombre, aunque el intento del hombre, del corazón del hombre es malo desde su niñez, no volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Todavía serán todos los tiempos en la tierra, que a saber, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, etcétera, etcétera. El Señor le dice a Noé que haga un arca. Nosotros veíamos hace unos momentos en el tema de la tsunamita, que la tsunamita le dice a su esposo, hagámosle una posada, hagámosle un cuarto, pongámosle una cama, que lo hagan con la mano. No era para satisfacer la necesidad de la tsunamita, era para bendecir al hombre de Dios. Cuando acá Noé recibe la dirección, hace el arca, muy bien, a la hora de mi capitán, hizo el arca, trabajó duro y se demoró para hacer el arca él con sus hijos. Lo hizo el arca, ahí está, Señor, y está el arca. Mete a los animales, metió a los animales por pareja, como todos sabemos, y luego terminó el diluvio. Aleluya, gloria a Dios. Estamos sanos y salvos, mis hijos, sus esposas, nuestros nietos, todos muy bien. Pero Noé no se sintió satisfecho con eso. Él, ¿qué es lo que hace? Noé lo que va a hacer es edificar al Señor un altar. ¿Dios se lo pidió? No, él lo hizo con sus manos. La edificación de un altar era apilar piedras, levantar un altar de piedras, de rocas, para poner ahí el sacrificio. ¿Y qué más dice? Y tomó con sus manos de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. Sus manos. Las manos de Noé no solamente las usó para obedecer a Dios, sino para honrar a Dios después del diluvio. Para poder hacer un altar y para poder buscar este cerdo no está bien, este parece medio enfermo, no, voy a agarrar a otro cerdo que esté más apetitoso, más carnoso, y a esta ave no está bien, y buscó los mejores animales que habían llegado después del diluvio para sacrificárselos al Señor. Usó las manos para bendecir a Dios, y ahí dice, y percibió el Señor olor fragante. Y el olor fragante no se refiere explícitamente por el olor de carne asada del fuego, sino por el olor de amor y de dar de Noé que estaba enseñando a sus hijos. Somos la nueva generación, nosotros hemos quedado, aprendan esto, para enseñar a las nuevas generaciones a dar en sacrificio a Dios lo mejor, no lo peor, no lo mediano, lo mejor. Y cuando Noé hace eso, sube grato perfume. Y ahí es que el Señor, gracias a Noé, gracias a que con sus manos hizo altar, gracias a que con sus manos dio la mejor ofrenda y el holocausto al Señor, es que movió el corazón de Dios y dijo, nunca más volveré a destruir la tierra a causa de este Noé. Para que de él, si salen otros Noés, que Sem, Jafé y Cam puedan ser como él, entonces va a permanecer la alabanza y la adoración a mi presencia, diría el Señor. Nosotros encontramos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, dice el apóstol Pablo, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Dios te ha dado manos para que las levantes para la alabanza y la gloria de su nombre. Pero que tus manos estén limpias, y no se está refiriendo a que estén lavadas con alcohol, que también puede ser, sino que estén limpias de culpa. Para que cuando tú vienes donde el Señor a levantar las manos durante los cánticos de alabanza, te cerciores que si tus manos están limpias, de poder perdonar al que te ofendió. A veces los creyentes, los cristianos evangélicos, somos muy buenos para criticar, para juzgar, para fiscalizar y señalar con el dedo de la acusación al caído. Pero somos renuentes a ver que ese dedo que le está señalando al pecador, hay tres que tú mismo te estás señalando y no te ves.
lo que Dios está viendo. ¿Y tú cómo estás? Cuando nosotros nos enseñaron desde el colegio, desde el jardín, qué sé yo, con la iglesia católica, colegio católico que nos enseñaba la oración del Padre Nuestro, y nos enseñaron a repetir hasta la saciedad y repetir, perdónanos, como nosotros perdonamos. Eso lleva implícito algo, que le pedimos perdón al Señor, pero le firmamos a Él un compromiso que nosotros también estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofendieron, porque nosotros hemos ofendido a Dios y los que nos han ofendido a nosotros no nos han ofendido tanto como nosotros hemos ofendido a Dios. Pero sin embargo, si Dios está dispuesto a borrar nuestras faltas, nuestras culpas, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón a otros? Yo sé que es difícil muchas veces. Yo sé que a veces uno le cuesta un día, una semana, un mes o un año para perdonar, pero es necesario por salud espiritual propia, como también la ajena, de poder dar el perdón al que falló, si es que por supuesto tiene realmente frutos de cambio, deseos de arrepentirse, porque hay algunos que son pecadores contumaces, ¿no? Pecan y dicen, ay, sí, tiene razón, perdón. Pasa un día, 2 días, de nuevo lo mismo. Está jugando. Pero aquella persona que sí está dispuesto a pedir perdón, nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos manos limpias, sin ira ni contienda. Las manos tienen que ser para alabar al Señor. Las manos tienen que ser para nosotros mismos vernos en el reflejo de nuestras manos qué tan limpios estamos. Qué tan limpios estamos del perdón, de poder pedir perdón a Dios, de reconocer tu falta, tu culpa y pedir perdón a Dios o pedir perdón a las personas a las cuales se haya fallado. Y de poder perdonar también a otros. En 1 Timoteo, nuevamente, pero el capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo decía, no menosprecies el don que está en ti, que te es dado para profetizar mediante la imposición de las manos de los ancianos. La imposición de manos es la transmisión del amor, de la presencia del Señor a través de las manos. Pero ojo acá, hay algo que no está escondido, pero sí pasa de largo muchas veces, que dice por la imposición de las manos de los ancianos, que uno tiene que estar sujeto a autoridad. Hay personas que les gusta mucho que venga el pastor, que venga el apóstol, que venga el profeta, que venga el líder y que le ponga manos, pero se sujetan realmente a ese pastor. Algo que en lo cual yo aprendí y lo tengo muy presente, que por ejemplo en algunas ocasiones ha habido personas y aún amigos en las cuales me decían, pastor, yo quisiera que usted me case, que esto, que el otro, que aquí, que allá, pero no son congregantes. Y yo le digo, quien te tiene que casar es el pastor donde tú congregas. ¿Por qué? Porque esta pareja está reconociendo, yo estoy debajo de la autoridad de este pastor. Yo no puedo decir, me caso aquí, pero me sujeto allá. Uno tiene que ser fiel al pastor donde uno congrega y tiene que estar bajo esa autoridad. El tema es que también dentro de la iglesia cristiana evangélica hay muchos, creo que no son ustedes, hay muchos que no les gusta estar sujetos a autoridad. Y que les gusta de repente la palabra, les gusta la música, les gusta la exhortación, les gusta, qué sé yo, la profecía, todo muy bueno, les gustan los estudios, pero no les gusta estar sujeto a autoridad. Y cuando acá dice, mediante la imposición de las manos de los ancianos, ancianos no son los viejitos, ancianos son los mayores en la fe, los que están adelantados en la fe. Entonces, estar sujetos a una autoridad espiritual. Esta mujer, la tsunamita, se sujetó a Eliseo como una autoridad espiritual. Y ella estuvo dispuesta y por eso es que Eliseo la llega a bendecir, llevándola a que tenga un hijo y luego a devolverle la vida a ese hijo. Nosotros tenemos que estar sujetos a autoridad. Uno nunca puede ser autoridad si es que uno no está sujeto a autoridad. Uno tiene que aprender a ser autoridad sujetándose a autoridad. Cuando nosotros encontramos que Dios lo crea todo y le pone nombre a todas las cosas para que lo desarrollemos, para que trabajemos, también nos dio esa capacidad del yat, de las manos, del poder, de la virtud, de la fortaleza, para que esta virtud, estas manos, este yat, puedan servirte a ti mismo, para peinarte, para vestirte, para arreglarte, para bañarte, para
tantas cosas que tú te puedas servir de esas manos, pero servirte para bien, como dijo el Señor en Génesis capítulo 2, que le dijo esto sí y esto no, le dice a Adán. Cuando nosotros tenemos este yad, es para tomar las cosas que debemos de tomar y que nos es necesario tomarlo. El yad también nos sirve para trabajar, para esforzarnos, para lograr objetivos. Los que pusieron este toldo, los que pintaron estos tubos, los que están poniendo esas vigas, se están sirviendo del yad, se están sirviendo de la capacidad para poder prensar, para poder agarrar con las manos, los dedos como si fuesen unas garras, poder agarrar algo. Cuando nosotros hemos visto, a veces en un circo, con los trapecistas que están en la maroma, y hay uno que está en el trapecio, está en la maroma y se va a lanzar al espacio porque está confiando que el otro, su compañero, lo va a tomar desde la otra maroma. Está confiando en el yad. Y ese yad de ese otro trapecista que lo va a sujetar, que lo va a retener, está ejerciendo el yad de la fortaleza, el yad de la virtud de vida. Porque si no lo toma, se puede morir ese hombre. ¿De acuerdo? Entonces, para eso el Señor nos ha dado la capacidad de las manos para poder producir algo. Todas las cosas buenas y las malas que podemos nosotros encontrar ahora han sido producidas por las manos del hombre. Claro que el intelecto, los pensamientos del hombre entran a decidir si se hace o no se hace. Pero al final de cuentas, la silla donde tú estás sentado es hecha por una máquina. Pero esa máquina, ¿quién la creó? Un hombre. Un hombre con sus manos comenzó a ver, esta tuerca va acá, esta pieza va allá y vamos a ponerle tal material y esto va a comenzar a salir y salen las sillas en las cuales tú estás sentado. Todas las cosas son hechas por las manos del hombre y el Señor le ha permitido esa capacidad al hombre. Les vuelvo a repetir que todo desde la creación, el Señor todo lo hizo. Todo estaba ahí en estado natural para que el hombre lo transforme, para que el hombre produzca lo que hoy día seguimos viendo y las grandes producciones que se van haciendo. Nosotros encontramos que las manos también son dadas, como hace unos momentos me refería, cuando yo recuerdo mucho cuando nace mi primera hija, Carla, y yo estaba recontra, hiper conmovido porque era mi primera hija y era mujercita y era para mí algo muy hermoso y yo no podía agarrarla. ¿Por qué? Porque justo cuando mi hija va a nacer, a mí me dio 2 enfermedades cogidas en mis viajes y todas esas cosas. Yo estaba con tifoidea y estaba con hepatitis. Y era altamente contagioso, sobre todo en una criatura que recién llegaba. Y yo me acercaba a 1 metro, 2 metros y con las manos atrás y la miraba y sonreía y lloraba, pero no podía acariciarla, no podía cargarla. Porque las manos son el instrumento que Dios te ha dado para amar. Son para defensa, sí, pero también te las ha dado para amar a una persona. Yo a veces he recibido algunas cartitas de niños que han escrito con sus manos palabritas tiernas que me hacen sentir el amor de Dios a través de esas criaturas. Amor. Es triste cuando uno ve que los animales no tienen manos, pero muchas veces te hacen sentir el amor. Y los seres humanos tenemos manos y las usamos para agitarlas, para enseñar, para golpear, para señalar, pero no por tanto para amar. Para poder dar una caricia a un hijo, a una hija, a una pareja, a un padre, a una madre, para poderle dar cariño con la atención que uno puede tener para esa persona. Nosotros estamos con estas manos para dar. Y no estoy hablando de la parte económica, pero ¿qué es lo que das con tus manos? ¿Das atención? ¿Das amor? ¿Das cariño? ¿O simplemente pones así, cállate, no me hables, retírate? Para frenar lo que está en nuestro entorno. Las manos para acariciar, las manos para alabar al Señor, para levantarlas a los cielos y decirle: Señor, yo te amo, yo te adoro. Aquí están mis manos y las manos para rendirte a Él, para abrir los brazos y decir: Señor, yo me rindo a ti y me rindo en mi voluntad, me rindo en mi necedad. Las manos es para hacerte sentir un ser vivo que amas. Nosotros encontramos que con estas manos que el Señor te ha permitido tener, ¿cuántos años tienes de uso? Yo no juzgo,
ni los acuso de nada, pero yo sé que ustedes la han usado muchas veces para amar, la han usado muchas veces para dar cariño, para dar comprensión, para dar ternura, para enjugar una lágrima de un ser querido, para enjugarte tus lágrimas y quizás disimularlas para no afectar a otros, para poder extender las manos y darle la mano al caído y decirle: sigue adelante, levántate. Las manos para poder señalar el camino que es Dios, la palabra y el camino del Señor. Las manos para poder darle un abrazo a una persona y no hacerlo tan fríamente como mal acostumbramos en la Iglesia Católica, cuando el sacerdote dice: dense el abrazo de la paz, y uno simplemente decía: la paz sea contigo, y le palmeabas el hombro. Pero para dar un abrazo de verdad, las manos como la Madre Teresa de Calcuta, como Francisco de Asís, que era para rodear a una persona, a un menesteroso, a un enfermo, a un leproso, y decirle: Dios te ama. Y a la Madre Teresa en una ocasión le preguntaron: pero usted, ¿por qué gasta energía si se expone tantos? Si esas personas ni siquiera le reponen el abrazo a usted. Yo no voy para que me abrace, yo voy para abrazarla, esa persona decía, para dar amor de Dios a esa persona. ¿Cuántas veces simplemente para invitar a una persona a que conozca al Señor? Oye, te invito a mi célula, te invito al culto, te invito a la iglesia, mira, está la dirección, anda. Pero le dices un abrazo, le dices: ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por alguna necesidad que tengas? Y hacerle sentir el amor de Dios. Hace más de 2000 años hubieron unas manos en las cuales siempre estuvieron limpias, sin ira ni contienda. Manos impecables y santas. Y esas manos, ese hombre las dejó ser molidas, atravesadas, clavadas, para poder con ese dolor y con esa sangre decir: yo te amo.